espera por ti. Nos dice el Señor en el Evangelio de San Lucas. Se nos cuenta que Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Y les dice el Señor: supongamos que un amigo viene a medianoche a pedir que le presten 3 panes, porque un amigo ha salido de viaje y no tengo nada que darle. Sin duda el otro le contestará desde adentro que no le moleste porque la puerta está cerrada y los hijos ya están acostados y ya no hay manera de levantarse. Pero si sigue insistiendo y sigue tocando, por esa impertinencia se levantará y le dará lo que necesita. Así, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama, la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre puede darle a un hijo en vez de un pescado o una culebra, o en vez de un huevo le va a dar un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te llenará de amor, esa es la luz de Jesús. Ya no hay soledad. La gracia, la paz, el amor de Dios está en tu vida, en tu corazón. Compartiendo así a partir de este texto que hemos proclamado, la necesidad que tenemos de orar y de aprovechar el don de la oración. Es un don y una dedicación, llamémoslo así. Dios que ora en nosotros y nos enseña a orar es más que rezar, ¿cierto? Hay que tener esa distinción. Uno puede rezar orando también y tenemos nuestras oraciones, pero también hay que dedicarse a esa oración del corazón, la que se comunica con Dios, esa oración que es don de gracia para poder interceder también. Por eso esa motivación más en estos tiempos de emergencia, para Colombia, para los países del mundo. Hay tantas situaciones complicadas, todo lo que está ocurriendo que nos está impactando y seguramente sigue creciendo si no nos volvemos personas orantes, a más oración, más luz, más gracia sobre la humanidad. A menos oración, más expuestos y expuestas a las fuerzas oscuras del mal que pueden traernos violencia, destrucción y justicia por la propia mano, tantas cosas, faltas de perdón. Por eso es tan importante el don de la oración, pero la oración guiada por el Espíritu Santo. Y lo hacemos también en estos días, pensando también en cómo en la oración la providencia de Dios se derrama y vienen sobre nosotros las gracias necesarias para nuestro sustento. Y lo hacemos desde la emisora Minuto de Dios también, donde sabemos que es un espacio grande de oración. Aquí se ora continuamente y sé que tantas bendiciones se derraman sobre ustedes y que por gratitud al Señor, en esa experiencia de los dones que vamos recibiendo, ¿cuántos y cuántas de ustedes nos apoyan para que esta obra siga adelante? Y eso lo estamos viviendo en este tiempo y agradecemos y oramos por nuestros benefactores y benefactoras. Y vamos a seguir pidiendo también por todos ustedes, a suplicar ese don de la oración y a que ustedes se entren, llamémoslo así, en ese gran ejército de personas orantes, que crezcan más y más los orantes, las orantes, que sea una humanidad
que se eleve en su plegaria al Señor, en adoración, en alabanza, en acción de gracias, en suplicar misericordia que tanto la necesitamos y ofrecernos hacia el Señor. Esa es la invitación, a orar más, porque la pandemia seguramente nos ha permitido descuidar nuestra oración por estas circunstancias, pero no podemos desaprovechar esos espacios importantes de orar, incluso de modo virtual, así a través de la radio. Qué bendición cuando podemos ir a participar de una oración con los distanciamientos de este tiempo en las iglesias o los espacios propios que tenemos, pero siempre Dios nos permitirá orar desde ahí desde donde nos encontremos, y en comunión también de iglesia y de familia. Oración en las familias. Necesitamos familias orantes que están cada uno aparte y no están viviendo la experiencia grande de la oración. Por eso tantas situaciones que se nos presentan. Así que le damos la bienvenida a esta experiencia que queremos motivar aún más al don grande de la oración, la experiencia cristiana de la oración, diciéndole al Señor que nos enseñe a orar, como dijimos ahí en San Lucas 11, que proclamamos desde el versículo 1 hasta el 13. Donald está con nosotros en el máster, en esta técnica del sonido de la emisora Minuto de Dios, y a ustedes por esta sintonía, a todos los que compartimos, niños, niñas, jóvenes, adultos, los de edad más avanzada, los sacerdotes, las religiosas, todos los laicos, todos en la iglesia, pero también en toda la humanidad, llamados al poder más grande que tenemos, la oración. Bienvenidos y bienvenidas. Ya no hay soledad, Él vive ya. ¿Y cuánto nos dicen y nos preguntan? Ya sabemos que en el camino de la oración vamos aprendiendo a orar y Dios nos va ayudando, pero también vamos encontrando quienes van más adelante y pueden compartirnos como maestros o maestras de oración, nos van indicando cómo ir recibiendo y aprovechando el don de la oración, sabiendo que cada quien va a ir encontrando si es oración ya personal, incluso si se expresa con otras personas. Dios va mostrando su modo y la fuerza de la oración según la capacidad y la apertura, la gracia que tenemos. Pero es que es el Espíritu Santo el que viene en ayuda de nuestra debilidad. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Ya alguno dirá, ya sé dónde está eso. Claro, Romanos 8:26. Seguramente, y estoy motivando para que seamos mejores orantes, para que nos motivemos más a la oración, a que no perdamos tiempo, porque este tiempo es de emergencia, a que nos dediquemos más a la oración. Siempre se dice, un buen seguidora del Señor Jesús, ora como María. Bueno, María oraba todo el tiempo, pero por lo menos que le demos una media hora personal, que llenemos el día de invocaciones. Algunos que tienen más tiempito dan un poco más, una hora, según nuestros ritmos de vida. Los niños que de pronto se cansan un poquito más, les damos breves tiempos, les damos 10 minutos y les vamos introduciendo en la oración, o les enseñamos invocaciones y de pronto se hace 3 minutos. Les vamos comunicando invocaciones y vamos haciendo los procesos de oración, pero que nadie se quede sin orar. Bueno, me hice acordar con el padre Rafael García Herrero, siervo de Dios, que decía que nadie se quede sin servir. La oración es uno de los servicios más hermosos que nosotros podemos realizar en la vida. Que no haya disculpas. Atención, nos excusamos y nos perdemos las bendiciones y las gracias grandes de la oración. Hay quien dice, no, es que, por ejemplo, las dificultades que uno encuentra, no tengo tiempo para orar. Vivimos en el activismo, tenemos pasatiempos, Dios de último, eso duele el corazón. O alguien dirá, es que no, en realidad no quiero orar. ¿Qué está pasando ahí? Hay pereza espiritual, miedo, sequedad, o falta método para orar, o un camino bonito de oración, pero también disciplina, también lo que se llama la ascesis en la oración. O alguien dirá, es que yo no sé orar. No te preocupes, ninguno sabemos. No sabemos orar. Por eso le pedían, eso veíamos ahí en el Evangelio, veían los discípulos a orar, seguro ellos sabían ciertas oraciones y modos, y veían cómo oraba el Señor y hablaba con el Padre Dios lleno de unción y de Espíritu Santo, y decía, ¿cómo se hace eso?
Pues basta ponerse en la presencia de Dios. Cuando uno se pone a orar, no sabemos. Dios irá guiando nuestra oración, pero también hay que aprender algunos métodos de oración, algunos pasos importantes. No sé orar. Pero bueno, como si orar fuera un discurso de la mente. No, no necesariamente. La oración es una experiencia más desde el corazón, como lo vamos a ver. U otra cosa es que si me pongo a rezar o a orar, me distraigo tanto, entonces significa que necesitamos mejorar en nuestro camino de oración, en nuestras maneras de orar. Y por eso es tan importante. Los momentos que tenemos, como les dije, hay momentos intensos y fuertes de oración, otros que son continuos porque la vida se va volviendo oración. Es tan bonito cuando uno ya va sintiendo que uno va llenando la vida de recuerdo y memoria de Dios. Es hermosísimo. ¿Ve? Y uno va teniendo esa vivencia como una atracción, cuando uno se enamora, uno va empezando a pensar más en la persona de la que uno se ha enamorado, o cuando uno ama a alguien con todo el corazón, uno siempre le atrae a la memoria el recuerdo, y esto es más hermoso cuando tenemos el don de la oración y de la presencia de Dios. Es que es tan dulce, es algo que conforta, que nos llena de tanta felicidad, es el amor que nos abraza, la misericordia de Dios que se derrama. Y por eso es tan importante tener ese deseo de buscar siempre al Señor. Porque la experiencia de Dios nace de la oración y se vive como un gran deseo. Maneras de orar. Y por eso ya sabemos cómo debemos orar. Todo el cuerpo se pone en oración. La música nos puede ayudar. Imágenes, invocaciones. Tantas maneras. Qué bonito es eso, irnos motivando para que en estos tiempos de emergencia seamos más orantes. De paz te llenará de amor, esa es la luz. Y bien, seguimos. ¿Cuántas veces seguro hemos escuchado y nos han dado por ahí métodos y cursos de oración? Yo hago como una pequeña síntesis de algunas cosas importantes que debemos saber en la experiencia de la oración. Y uno dice en el fondo, ¿qué es orar? San Juan Damasceno decía, es elevar la mente a Dios, como para decir es no distraernos en las cosas que estamos haciendo, viviendo y centrarnos en Dios. Pero es una conversación, es un diálogo con el Señor, donde le pedimos a Dios lo que conviene, discernimos eso. Y elevamos a Dios pidiendo, nuestra mente y nuestro corazón a Dios pidiendo misericordia. Qué bonito eso, San Agustín siempre lo decía, que es como una unión afectiva con Dios. Esa es la oración. Santa Teresa lo describía como ese encuentro maravilloso de amistad. Esta comunidad tan orante, la comunidad de Tessé en Francia, donde van tantas personas del mundo a hacer experiencias de oración, decía que la oración es la toma de conciencia de estar con Dios o estar ante Dios. Qué cosa tan genial. En el fondo es eso, la oración es ese medio por el que se percibe la llamada del Espíritu. Eso es genial. San Juan Eudes decía, bueno, ante todo es una comunicación con Dios. Ya hablaremos un poquito, y él decía, San Juan Eudes decía, bueno, una oración que debe estar humilde, llena de confianza, de perseverancia y pura en su intención. Qué genial esto. Pura en su intención. Me hizo acordar de un cuento que hay por ahí de la oración. Lo leí en Anthony de Melo. Entonces le leía yo esa historia que él creó de un orante, de esos, pero era orante de los musulmanes, creo, porque esa gente ora como 5 veces al día. Todos, no es que sean unos pocos, todos 5 veces al día se dedican todos a la oración, y cuando uno ha estado en Tierra Santa o ha estado en los países árabes que me ha tocado, suenan las campanas. No es campana, son como unos sonidos más como de emergencia, de ambulancia o de trompeta, y lo hacen orar a todos se ponen en ese momento a orar. Resulta que él habla de un campesino que le tocó, o mejor de una aldea por allá en esos lugares que son más bien de estilos semidesérticos o montañitas, no tan grandes como la nuestra, son pequeñas y bajas, pero tenía su casita por allá y se iba al pueblo a comprar el mercado, y era un sábado. Y resulta que le tocaba pasar un lugar donde había un camino como pedregoso así, y había árboles por ahí, y seguramente las raíces habían dañado un poco el camino, y la carreta donde traía el mercado se le dañó.
Entonces le tomó el mediodía, que él calculaba siempre llegar a mediodía a la casa para hacer la oración con toda la familia, porque eso sí tienen ellos, rezan con la familia. Mire qué cosa tan especial. Toda la familia ora. Y eso se enseña en casa. Ojo con eso, descuido. Dios nos tomará cuentas de eso, papá y mamá. O abuelo o abuela. Eso nos toma cuentas el Señor. Bueno, se quedó ahí. ¿Y qué se le ocurre a él? Dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué voy a hacer? No traigo el libro. No me sé las oraciones. Ya sé lo que voy a hacer. Entonces se postró, se inclinó a tierra y empezó a adorar y alabar a Dios. Él le dijo, Señor, mira dónde estoy, se me dañó mi carreta. Empezó a hablar, qué lindo es hablarle a Dios desde el corazón. Quería llegar a mi casa, no llegué, no traje el libro tampoco. Estas oraciones no me las sé. No me las sé bien porque seguramente alguna parte las sabía, pero no las sabía bien. Dice, Señor, ya sé lo que voy a hacer. Y empezó a decirle, Señor, yo voy a recitar el alfabeto 5 veces. Aleph, Bet, bueno, como ellos dicen en su lengua. Y la repitió 5 veces. Y entonces apenas terminó, dijo, Señor, como tú te sabes esas oraciones, ¿sabes cuáles son? Junta las letras. Es eso tan hermoso. Mire, es una oración pura que sale del corazón. Aquel día Dios le dijo a los ángeles, mire, esa oración que está haciendo este hijo mío es la más hermosa que hoy me han hecho, porque ha salido de un corazón puro, de un corazón sincero. Es tan bonito eso, una oración pura. Una oración llena de confianza, que no le pase a uno como al borracho. ¿Se acuerdan ese que tanto que lo contamos por ahí en las predicaciones carismáticas? El borracho aquel que sale también del pueblo, se va a su casa, tenía que pasar por ahí por un despeñadero, casi un monte por ahí, y se resbala. Pues claro, que iba a caminar firme, se resbala y se fue al abismo. Y entonces, mientras iba en el aire, logró agarrarse de la rama de un árbol. Bueno, ya eso era medianoche y eran las 3 de la mañana y él ahí sí se le quitó la borrachera. Entonces ahí empezó ya como, bueno, ahí la tenía, pero por lo menos ya se estaba dando cuenta de lo que le estaba pasando más. Ahí sí se acordó de Dios. ¿Se acuerda? Uno a veces en los límites de la vida se acuerda de Dios y a veces Dios le permite a uno pruebas para que uno se acuerde de Él. ¿Cómo será esto? Y entonces él colgado ahí decía, Señor, ayúdame. Mira como ya no doy, yo me voy a matar en este abismo, perdóname por las que yo ando haciendo en mi vida, mire cómo vengo. Bueno, ahí sí empezó a rezar y a hablar con Dios. Ayúdame, Señor. Y Dios lo escuchó. Logró sentir esa voz interior, una voz del Señor que le llegaba y le decía, hijito, estoy escuchando tu plegaria, suéltate. Ay, sintió más miedo, dijo, Señor, ¿y qué tal de soltarme me mato? No puede ser, no puede ser, Señor, pero ayúdame. Pues le tocó quedarse colgado ahí y ya cuando empezaron a salir los rayos del sol como a las 4 de la mañana, bueno, es 4:30, 5, porque bueno, es más tarde, casi 6, dirá, pero sí le amanece temprano a este padre. Entonces ahí cuando empezó a salir el sol, pasada las 5, él empieza a mirar qué es lo que está pasando, qué fue lo que ocurrió, dónde fue que se quedó colgando, ese dolor tan horrible que tenía en esos brazos, esa angustia. Cuando mira hacia el piso, estaba a 3 centímetros del piso. Imagínese, ahí está Donald diciendo, imagínese no ser capaz de soltarse a 3 centímetros. Y esa es la oración. La oración tiene ese elemento de confiarnos y ponernos en las manos de Dios. Y es perseverante. Bueno, tantas cosas bonitas que podemos decir de la oración. Hay una luz. Ya casi concluimos la primera parte de este espacio, pero en lo de la oración perseverante es muy importante recordar, yo a veces les he hablado acá de que se lean alguna vez, eso se descarga por internet creo, la novela del peregrino ruso, donde se nos enseña a nosotros a la oración perseverante. Recuerden este joven que iba de lugar en lugar aprendiendo la oración y no quedaba satisfecho, aprendía de un maestro, iba a un monasterio o a una pustiña de esas que son rusas, porque para eso es el peregrino ruso, y le enseñaban métodos y él todavía quería más y más, hasta que le dijeron, no, ya lo que nosotros sabemos ya lo sabes, yo quiero más. Bueno, lo mandaron donde un monje, y ese es como el especialista, tiene mucha fama de oración, y caminó hasta por allá, lejísimos, pero ya llegó, y el monje le dijo, bueno, ¿quieres aprender a orar? Pues entonces cumple las condiciones, si te comprometes te enseño, listo,
Listo, maestro. Yo me comprometo. Bueno, el joven aceptó. Le dijo, muy fácil. Mañana empezamos. Porque está muy cansado, descansa hoy. Al otro día le dice, bueno, muy fácil. Hoy vas a decir 100 veces, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dilo despacio. Terminó, dijo, ya terminé, ¿qué sigue? A trabajar. No se puede orar sin trabajo. Lo mando a trabajar. Aquí trabajamos todo el día. ¿Quiere aprender? Se ora mientras se trabaja y se ora con el trabajo. Pero por ahora haz tu espacio así. Ya tendrás el tiempito. Al otro día llegue y le va poniendo 1000, al otro 10.000, al otro 100.000 y así. Ya empezando a ocuparle más tiempo y le dice, no te olvides, ya tendrás, si no te alcanza el tiempo, tendrás que trabajar mientras lo vas repitiendo. Es muy fácil. 1 millón. Pero es que ya me estoy ocupando el día, casi todo el día, 2 millones, casi todo el día. Y ya estoy cansado de esa repetidera. ¿No me dijiste que querías aprender? Bueno. Entonces ya el joven le siguió diciendo y ya le ocupaba todo el día y la noche. Dice, no me va a dejar dormir. Le dice el maestro, muy fácil. Simplemente, como ya lo repites tanto, tú ya no lo digas más. Deja que tu corazón ore y mientras tú duermes, tu corazón lo dirá. Y efectivamente ya el corazón lo decía. Es como cuando al joven se le raya un disco y todo el día lo repite y ya termina diciéndolo sin querer. La oración es algo así, más bello todavía. Y eso empezó a orar solo y dijo, cuando eso sucedió, vinieron las bendiciones. Pude vencer mis pasiones. Empecé a sentir lo que es el amor verdadero de Dios. Empecé a saber lo que es el sentido de la vida, la alegría de la vida. Encontró con ese método un camino de conformarse a Dios en la oración. Qué bendición y qué gracia saber que estos testimonios nos pueden ayudar. Piensa en Dios, invoque a Dios, desee a Dios. Y se imagina la luz que se derrama en nuestra vida, en nuestra familia, en la humanidad. Tendríamos así una nueva humanidad, una nueva sociedad. No habría tanta injusticia, se transformarían estas realidades injustas y con el poder de la oración todo se hace posible. Y la paz vendría de verdad, no en unos documentos que se vuelven a veces necesarios, pero no solucionan todo el problema. Que Dios nos ayude y nos dé el don verdadero de la oración. Ya estamos después de estos mensajes. Estamos de regreso compartiendo este espacio en la emisora Minuto de Dios. ¡Qué gnosis! ¡Qué alegría! Saber que estamos viviendo este momento y sobre todo en esta campaña tan especial que estamos haciendo por una Colombia nueva, por una humanidad nueva, por familias renovadas y para que nuestra radio siga adelante con la misión que estamos llevando a cabo. Y sabemos ustedes todos los bienes que han recibido a través de nuestra radio y nosotros sabemos que ya llevamos adelante esta obra porque ustedes oran por nosotros, pero también hacen que sus bienes redunden y se multipliquen porque ayudan también a nuestra radio. Qué bendición y qué gracia saber que contamos con esas bendiciones. Y seguimos mencionando un poquito esto. En la oración, estar más orantes para que terminen tantos males en la humanidad, para que venga la gracia de Dios sobre tantas vidas y tantos corazones que seguro están sin Dios, o hay tanto pecado que hace que se resista al camino de la oración, pero el pecador también puede orar. Nosotros todos pecadores y pecadoras podemos rezar, podemos orar, nos abrazamos a la misericordia del Señor. Por eso es tan importante orar con toda la vida, con todo el ser, desde el corazón, con una atención amorosa a Dios, sin distracción en lo posible. Saber estar con Dios, porque es que cuando uno ora se activan las gracias, las virtudes en nosotros. Por ejemplo, la fe se fortalece, la esperanza se alienta, la caridad se inflama. Es que es eso, la oración ante todo esa es una experiencia de amor, es una experiencia nueva. Que no sé orar como dijimos, pues Dios nos va ayudando y vamos aprendiendo esa oración que siempre debemos estar encontrando y realizando y vivir la oración.
Hay momentos de oración, hay vida de oración como les he mencionado, hasta alcanzar experiencia grande en el camino de la oración. Es importantísimo eso, para vivir en mayor unión con Dios, porque eso es la oración, nuestra comunión y unión con Dios. Pero uno vive un camino de oración. Si es un camino, significa que hay etapas, significa que hay fases, y uno puede quedarse orando en una primera fase toda la vida. Qué tristeza, ¿no? Sin ese crecimiento, en una experiencia orante. Uno empieza con los balbuceos, como los niños y las niñas. Va aprendiendo las fórmulas más importantes y las expresiones de oración de la familia. Se entrega a eso en las primeras etapas de la vida. Después yo me hago responsable de mi oración, de mi experiencia de fe e implemento mi oración y mi vida de oración. Seguramente nos ha faltado escuelas, nos ha faltado más maestros. Bueno, tenemos grupos de oración, pero no todos van. Tenemos encuentros litúrgicos en la iglesia y bueno, y ahí aprovechamos en lo posible y está muy bien, es porque son las oraciones esenciales de la iglesia que nos convoca a todos y ahí es gracias derramadas abundantemente que seguramente tendríamos que ser más participativas y más vivenciales nuestros encuentros celebrativos de iglesia, porque para muchos, y sobre todo a niños y jóvenes, les parece aburridos, porque seguramente nos falta a nosotros ese dinamismo de unción que nos haga más partícipes en nuestras experiencias orantes de iglesia. Pero habrá que dinamizar, pero habrá ese compromiso del crecimiento personal. ¿En qué fase del camino de la oración estaremos o estarás? ¿Dónde vamos? Ya sabemos hablar desde la oración del corazón, ya el Espíritu Santo guía nuestra oración desde dentro de nosotros y va guiándonos realmente en una oración según Dios y al modo de Jesús. Ahora ya llegamos a esos niveles donde ya hay iluminación y contemplación en el corazón y suceden cosas maravillosas. ¿Dónde estamos en el camino de la oración? Toda oración es útil ante Dios y llega al corazón de Dios, pero en la medida en que la oración tiene más elevación, es una oración más poderosa. ¿En qué nivel te encuentras? No te conformes con cualquier cosa, porque uno puede engañar a Dios diciéndole una cosa de paso. Y ojo con eso, Dios no es de paso, Dios es eterno y lo veremos a Él eternamente. Y esa relación tiene que estar bien llevada en esta vida. Y hay que aprender a orar, porque la oración tiene muchos niveles, muchas formas. Es verdad que termina uno diciendo a veces cosas parecidas que son hermosas porque el lenguaje del amor es así, pero que superemos esas tendencias egoístas de la oración, como decía este maestro de oración Foucault, que tanto oró en el desierto y que tanto bien hizo. Bueno, él murió por ahí o lo mataron, pero hombre de oración y nos dejó cosas muy bonitas. Eso sí, la oración nuestra es una oración que se centra en Cristo. Es el Espíritu que ora y nosotros aprendemos a orar al Padre a la manera de Cristo. Oramos en el poder del Espíritu Santo, sí. Oramos como los santos y santas. Oramos como, ojalá uno llegue a esos niveles también de saber cómo oran los ángeles en el cielo. Cómo es que ellos lo glorifican y alaban y oran a Dios. Qué hermoso. O cómo se intercede realmente. Seguramente tendremos tiempo para poder orar. Pero me estaba mostrando Donald, me estaba sugiriendo una bonita canción de la oración de Rafael Moreno. Una canción me pareció interesante, muy, muy especial, la queremos compartir. Y bien, bueno, hablando de la oración, sobre todo cuando necesitamos, y lo he visto en estos días con algunos místicos y místicas de las que uno recibe, o personas de las que uno recibe comunicación, o ellos van diciéndonos y motivándonos, y nos van motivando y nos van diciendo, es doloroso lo que queremos decirles. Y lo doloroso es que se ha bajado la intensidad de la oración en la humanidad y en la iglesia. Estamos orando menos y eso es un peligro, dicen ellos. Estos santos y santas, o mejor, místicos y místicas, personas de mucha oración, el Señor les enseña y les está indicando que estamos orando menos y que podemos estar expuestos a cosas muy difíciles. La oración nos ayuda a vencer las fuerzas oscuras del mal. Es eso lo que nosotros suplicamos. Esa gracia de poder salir victoriosos y de tener la luz y la fuerza de Dios. Que el Señor nos dé decisiones de poder entrar más en oración. Que tengamos esa decisión firme de decir, quiero orar, deseo orar. Y si no quiero, es como el comer.
Yo no quisiera como comer, pero debo comer. Esa es la oración para el alma, para la vida del cristiano, para la vida del creyente. ¿Ve? Para ti como católico, católica, una obligación diaria, un compromiso continuo. Yo me acuerdo en mi casa no faltaba la oración, nos levantamos, había oración, en el día había invocaciones si nos encontrábamos, en la noche estábamos juntos en compartir de oración, no faltaba el rosario, no faltaba el compartir de las cosas de Dios y hablar juntos continuamente de las cosas de Dios, de saber suplicar y hacer intercesión. ¡Qué belleza! Es que ahora los medios nos han entretenido, la virtualidad nos tiene atrapados y por eso es que oramos menos. ¡Ojo con eso! Si te duermes, pues ponte de pie o de rodillas. Es que me duermo cuando rezo. Bueno, hay que poner otra posición. Llegar a la oración por convicción, es decir, es que me hace tanto bien, es el alimento de mi alma, me da tanta luz, es mi crecimiento para la eternidad. Por esos dones tan maravillosos que se me van concediendo en la vida, esa fuerza para vivir, ese sentido que se nos comunica. ¿Cómo no? Y orar, si es más importante, decía el Padre Pío, decía, más importante que el sol para la tierra, que el agua para los campos o para la vida. ¿Se imagina qué grande es la oración? Y una vez se descuida, cree que es tiempo perdido. Qué tristeza tener ese pensamiento así. Por eso hay que ir a la oración como un ejercicio continuo de vida. Es que yo no soy tan fanático. No, es que no necesitas ser fanático. Necesitas ser una persona de oración. Una persona que se dedique a pensar y a suplicarle al Señor, a pensar en Él, a orar con otros también. Una persona de oración es una persona de luz en este mundo. Claro, así tengamos errores y faltas, el Señor nos asiste. Por eso, orantes es un regalo. Es que es gratuidad de la oración. Eso sí, téngase paciencia, haga el camino, no se canse. Después ya cuando uno empieza a perseverar, empieza uno a sentir las cosas hermosas del don de la oración. Ya vienen esas presencias sensibles que Dios va dando, esos abrazos de Dios que uno empieza a experimentar, esa fortaleza que uno va teniendo. Es tan bonito, qué bendición y qué gracia. Es descubrir esos momentos, que será por momentos, como esos consuelos que Dios nos va dando y esas gracias que nos va comunicando para luchar más, para avanzar mejor, para iluminarnos ante las decisiones de la vida. Es tan importante, así que no te desesperes, paciencia cada día, pero eso sí, haga su compromiso, sus espacios personales, sus espacios familiares, sus espacios eclesiales, sus espacios con el grupo de la vida de oración. Sí, alimentar, de llenar la vida y ofrecer todo a Dios. La vida se va volviendo experiencia orante, pero ya vamos a mostrarlo como es exactamente. A la santidad se llega por la unión con Dios, a más unión con el Señor, a más comunión con nuestro Señor. ¿Nos vamos pareciendo más a Jesús? Me acuerdo que en esos ejercicios de oración del Padre Ignacio Larrañaga se decía, tanto termina uno, o mejor, tanto se parece uno a Jesús, porque es que uno va tanto con Él que termina volviéndose como Él. Eso es hermosísimo. El estar continuamente con el Señor lo vuelve a uno como Jesús. Qué cosa tan especial. Y entonces habrá fuentes que tendremos que buscar. La palabra de Dios nos va a ayudar. La iglesia, que es maestra de oración, nos muestra diversas maneras y espacios propios de oración. Liturgias que nos muestran el modo, la oración misma nos hacen vivenciar el encuentro con Dios. Pero eso sí, hay escuelas, hay maestros, hay espiritualidades. Y cuántas cosas bonitas en la oración. ¿Ves? Saber orar, en esas maneras de orar que hay, por ejemplo, de bendición. Cuando uno va al catecismo, si usted lo quiere leer, no lo voy a dar porque ese es un tema largo, pero uno de los capítulos más hermosos que hay en la oración, para la oración, está en el catecismo. Léanselo. Ahí se aprenden cosas muy bellas. Catecismo, en ese último capítulo. ¿Ve? Ahí van a encontrar desde el 2558 al 2865. Mire toda esa cantidad de números, casi 300 números. Léanselo. No son breves, uno cree que hay tanto, no, vaya despacio, lea por poquitos, mire qué cosas bonitas se dicen de la oración. Y ahí se habla, por ejemplo, de esa oración de bendición, que es la respuesta a los dones de Dios. Porque Dios bendice, nos bendice.
pero nosotros a la vez lo bendecimos, porque como somos bendecidos, bendecimos a Dios en el sentido en que reconocemos que Él es fuente de bendición, en ese sentido, porque Dios es el que bendice. Pero también habla de la adoración, una manera de orar tan bonita, que es como el ser humano, como criatura, exalta la grandeza de su creador y el señorío de Dios. San Juan Eudes siempre nos decía, claro, ¿no? En cómo es que se hace, cómo se vive el camino, se hace la oración eudista. Y siempre nos decía, no, muy fácil. Primero adore, dé alabanza, dé la gloria al Señor. Si quiere, dé gracias en ese momento, pase a una petición si quiere. Pase a una petición de perdón, haga un ofrecimiento, ofrézcase a Dios. Qué bonito, hágase ofrenda, acepte la voluntad de Dios en la vida. Haga intercesión, suplique y vuelva a dar gracias. Entonces, es tan sencillo. Entonces, hablando de eso, ya les he dicho, bendición, adoración y alabanza. Esa alabanza es una cosa muy bonita, porque es la oración desinteresada que se dirige a Dios por lo que Él es. Ya le voy a decir una cosita. La petición, suplicar la misericordia de Dios y suplicar por las necesidades convenientes. Esa es muy genial, esa es muy bonita. Y ahí se une la intercesión, que es una petición a favor de los demás en las diversas situaciones. Es tan hermoso interceder. Imagínense, la Madre Teresa decía que la intercesión, la oración por los demás, vale más que una caridad que uno puede hacer por otro. Y ella se pasó toda la vida sirviendo a los pobres. ¿Se imagina lo que es eso? Desgastada por más enfermos, pobres y abandonados en las calles. Ella no descansó viviendo en esa caridad y decía, pero lo más hermoso, la caridad más hermosa es la oración que uno hace por los demás. Y bueno, no olvidar que siempre en la oración la acción de gracias es importante, porque un corazón agradecido atrae la bondad de los demás. Pero imagínese la acción de gracias hecha ante Dios. La acción de gracias a Dios derrama sobre nosotros abundantes bendiciones. Bueno, voy a decir una cosita sobre la alabanza. Ya me quedan unos pocos minutos, pero voy a decirle alguna cosita sobre la alabanza. Te llenará de paz, te llenará de amor. Esa es la luz. Y bien, voy a decir una cosita sencilla sobre la alabanza y voy a hacer una oración medio especial. Vamos a hacer hoy una oración. Ya terminando. La alabanza. En esto de la alabanza, me acuerdo de una vez, se lo escuché al Padre Diego. Dice, cómo es de bonita la alabanza y que a través de la alabanza se reciben más bendiciones. Como cuando le decimos a alguien cosas bonitas y especiales queriendo pedir un favor y uno dice, algo trae entre manos, ¿qué querrá que me irá a pedir? Más o menos así. Y entonces cuenta que el papá llega en la tarde, está el niño y la niña, entonces el niño ya le estaba pidiendo hacía buen tiempo un carrito al papá, de esos que se usaban o se usan en esos tiempos, seguramente esos dirigidos. Y entonces le pedía, pero hijito, se me olvidó, ya te voy a traer. Pero un día la niña recibe al papá, una niña de 3, 4 años creo, le da la mano, lo abraza, se le sienta en las rodillas, le ayuda hasta a quitar los zapatos. Se le sienta, le da besos y le dice, tú eres el papá más bello del mundo. Le da el beso y le dice, papá, quiero una muñeca. Al otro día tenía la muñeca. ¿Cómo lo consiguió? Esa es la alabanza. La alabanza atrae más fácil los dones de Dios sobre la humanidad. Y la adoración y la alabanza. Qué importante es eso, porque a veces llegamos directamente a pide, y no estamos conmoviendo bien el corazón del Señor. Así que les invito a orar. Pero quiero hacer como una súplica más bien de liberación o de protección por estas situaciones que vivimos en nuestro país. Vamos a terminar con esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, de todos los que hablan de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha, me envuelvo hoy día en su fuerza poderosa, en la invocación de la Trinidad, la fe de las 3 personas, la confesión de la unidad del Creador del universo. Del Señor es la salvación, del Señor es la salvación, de Cristo es la salvación. Tu salvación siempre esté con nosotros. Amén.
Y bien, en esta introducción sobre la oración, aquí quedamos. Vamos a seguir compartiendo y entregando también oraciones de protección y de poder, pidiendo al Señor tanta bendición. Gracias, Donald, por el máster del sonido aquí en la emisora Minuto de Dios. A ustedes por esta sintonía y que el Señor les bendiga, les guarde de todo mal, la Virgen les cubra con su manto. Los santos y santas intercedan por nosotros y que nosotros nos dediquemos más a la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me les bendice grandemente. Hay una luz